respiración, así que yo me siento un poco fuera del foco, hablando de respiración, pero me imagino que hay una relación estrecha entre los dos, porque como sabemos, la mayor parte de los recién nacidos, especialmente los prematuros muy pequeños, fallecen por causas respiratorias, de manera que si no nos preocupamos de apoyar la función respiratoria y sacarlos adelante, no tenemos la oportunidad de preocuparnos de la nutrición más tarde. Lo que voy a hablar en esta charla son algunos de los mecanismos por los cuales el recién nacido, especialmente el prematuro, desarrolla daño en sus pulmones, que lo lleva muchas veces a una enfermedad pulmonar crónica y que tiene repercusiones, digamos, no solamente en cuanto a sobrevida, sino de la calidad de los sobrevivientes, probablemente durante el resto de la vida. Este es el Jackson Memorial, donde he tenido la suerte de trabajar los últimos más de 40 años ya. Es un hospital público en que atendemos fundamentalmente a población de bajos recursos socioeconómicos y por ellos un gran porcentaje de madres de alto riesgo, lo que hace que tengamos un número de admisiones a nuestra unidad de cuidado intensivo muy alto. Estas son las cifras de displasia broncopulmonar publicadas por el NICHD, el Network de Investigación Neonatal en Estados Unidos, en que lo único que quiero enfatizar es de que realmente los niños de menos de 25 o 26 semanas, la incidencia de enfermedad pulmonar crónica es excesivamente alta, y como digo, esto es importante porque prolonga la estadía en el hospital, aumentando los costos. Se asocia con muchísimas otras complicaciones, incluyendo el desarrollo neurológico de estos niños, y como dije, y como veremos más adelante, es una lesión que tiene repercusiones que pueden persistir por el resto de la vida hasta el adulto. Lo que ustedes ven aquí es un pulmón de un cerdo recién nacido que no ha sido ventilado, que tiene un pulmón relativamente inmaduro, si quieren ustedes, con los tabiques un poco engrosados, pero fuera de eso es un pulmón con una estructura normal. Este es un pulmón del mismo cerdo que ha sido ventilado solamente por 24 horas, un día, con presiones de 40 centímetros de agua y 40% de oxígeno. Y esto es como se ve el pulmón a los 6 o 7 días de vida, después de estas 24 horas de ventilación mecánica agresiva. Ustedes pueden ver gran infiltración de polimorfonucleares, edema, colapso, indicando obviamente que este es un pulmón en el que el intercambio gaseoso va a estar seriamente comprometido. Este es el foco, digamos, de la charla durante los minutos que siguen. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar este tipo de lesión? Y obviamente para evitarlo tenemos que entender cuáles son los mecanismos por los cuales se produce el daño. Y los mecanismos son múltiples, pero si queremos simplificar las cosas, se pueden resumir en sobredistensión, y probablemente es uno de los mecanismos más frecuentes de lesión pulmonar, sobre todo en el pulmón inmaduro. Inflación insuficiente, una capacidad funcional residual insuficiente, también es una causa importante de daño. Si ustedes permiten que el pulmón se colapse al final de la expiración y lo abren con cada inspiración, eso induce un daño muy importante, y es una de las razones por las cuales los niños con enfermedad de membrana hialina, antes de que tuviéramos surfactante, desarrollaban enfermedad pulmonar muy grave o injuria pulmonar muy grave. Oxígeno, sin ninguna duda que juega un papel importante. Tenemos que recordarnos de que el pulmón del niño inmaduro está expuesto a líquido pulmonar que está siendo producido por el pulmón, que está en equilibrio con el líquido amniótico, que tiene una presión de oxígeno de 25-28 milímetros de mercurio a lo más. Este niño nace y no solamente le damos aire, sino que muchas veces le damos 40, 80, 100% de oxígeno, de manera que la presión en vez de ser 28, 29 es 500 o 600 milímetros de mercurio, de manera que exponemos este pulmón inmaduro a una presión de injuria por oxígeno muchísimo más de lo que realmente está supuesto a tolerar. Infecciones, sin duda ninguna, juegan un papel muy importante en la injuria pulmonar, y volveremos a esto en algunos minutos.
Aumento del flujo sanguíneo pulmonar y edema pulmonar es un aspecto que está muy controvertido hoy en día, si es que quizás en la discusión podemos hablar un poco de esto. Y finalmente, el acondicionamiento del aire inspirado también juega un papel muy importante en la injuria pulmonar. Afortunadamente esto hoy en día prácticamente se ha eliminado porque tenemos medios adecuados para humidificar y calentar el aire inspirado. Ya dijimos que uno de los problemas fundamentales de la injuria pulmonar es la sobredistensión del pulmón inmaduro. La sobredistensión, lo primero que se viene a la cabeza, digamos, es que puede producir rotura de los alvéolos, enfisema pulmonar intersticial, neumotórax, neumopericardio, etc. Pero la cosa no termina ahí. Esto es lo más grosero que vemos en una radiografía. Antes de que suceda eso, lo que se puede producir con sobredistensión es alteración del epitelio alveolar, con también muy importante alteración de los capilares pulmonares. Tenemos que recordarnos que cuando sobredistendemos los alvéolos o espacios aéreos terminales, porque la mayoría de estos niños ni siquiera tienen alvéolos todavía, producimos también una sobredistensión de la vasculatura de los capilares, y esto lleva entonces a un aumento de la permeabilidad, escape de líquido al espacio intersticial y albúmina también al espacio intersticial y alveolar. Esto lleva a una cadena inflamatoria que lleva incluso a mayor permeabilidad capilar y mayor edema, de manera que el niño entra realmente en un círculo vicioso. Exceso de presión tiene obviamente repercusiones hemodinámicas, podemos disminuir el retorno venoso y aumentamos la resistencia vascular pulmonar, por lo cual podemos comprometer el débito cardíaco y agravar más el aporte de oxígeno en estos niños. Y el punto final acá es al que se le está dando más énfasis hoy en día. Nuevamente, cuando tratamos a un niño de 24 semanas, ese niño no tiene alvéolos, tiene bronquiolos terminales, y por lo tanto estamos interviniendo en una fase de la vida en la que normalmente este niño debería producir septos alveolares, capilares y completar el desarrollo de ese pulmón. El problema es de que la intervención con ventilación mecánica especialmente y muchos otros factores que veremos produce una inhibición de la progresión de este desarrollo del pulmón. Y esencialmente lo que se ha denominado como nueva displasia broncopulmonar es más una alteración en el desarrollo del pulmón que lo que describió Norsway en los años 60, que era fundamentalmente enfisema, fibrosis y insuficiencia cardíaca derecha. Hasta el momento hemos hablado o digamos sugerido de que este es un problema que sucede durante la ventilación mecánica más o menos prolongada. Este estudio realmente fue un shock para todos los neonatólogos, porque en este estudio estos investigadores de los países nórdicos hicieron solamente 5 insuflaciones, 5 volúmenes corrientes exagerados en animales prematuros. Y estas 5 inflaciones exageradas produjeron los cambios marcados que ustedes ven aquí al lado derecho, con un edema importante, infiltración de polimorfos nucleares y una alteración importantísima en la función pulmonar, en que ustedes pueden ver aquí, me parece que el puntero no funciona. Okay. Ustedes ven que los animales que no fueron ventilados de forma exagerada establecen un volumen corriente más o menos adecuado. Sin embargo, los animales que recibieron estos volúmenes corrientes exagerados durante la resucitación tienen una distensibilidad muchísimo menor, que no es difícil de entender cuando ustedes recuerdan el cuadro histológico que presentaron estos animales. Ahora, lo interesante es que si los animales se les administra surfactante antes de darles estos 5 ciclos exagerados de ventilación con volúmenes corrientes muy altos, el comportamiento de estos pulmones es muy semejante a los pulmones normales, es decir, se evita en gran parte el deterioro importante. De manera que el problema fundamental es el pulmón inmaduro, sin alvéolos, sin surfactante, en el cual esta sobredistensión desencadena un ciclo que termina con un daño importante y con insuficiencia respiratoria importante. Ya mencioné que el problema fundamental del niño con displasia broncopulmonar hoy en día es una simplificación en su estructura pulmonar
reflejando una disminución, una alteración en la formación de tabiques alveolares y capilares. De manera que mientras que un pulmón normal al lado izquierdo tiene una superficie alveolo-capilar muy extensa, el pulmón del niño que sobrevive con la nueva displasia broncopulmonar tiene un pulmón simplificado con una reducción importante de esta superficie alveolo-capilar y por lo tanto una disminución en su reserva, en su capacidad de reserva respiratoria y disminución en su capacidad de difusión de oxígeno y CO2. ¿Qué es lo que produce el deterioro o la disminución en el desarrollo normal de estos pulmones? Hay muchos factores, la mayoría de ellos han sido definidos claramente en laboratorios de investigación. Fundamentalmente, oxígeno en alta concentración es el modelo favorito hoy en día para inhibir la progresión de la formación de alveolos en los pulmones de animales inmaduros. De manera que no hay duda ninguna que si ustedes dan oxígeno en alta concentración, producen una inhibición importantísima de la formación de alveolos. Hipoxia, por otro lado, también produce una disminución en la formación de alveolos. Ya dijimos que una sobredistensión también es un factor importantísimo. Infecciones, ya sean pulmonares o sistémicas, también llevan a una inhibición en la formación de nuevos alveolos. El rol del ductus, como digo, está un poco cuestionado hoy en día, pero también hay datos en animales de experimentación que sugieren que el ductus persistente pudiera alterar la progresión del desarrollo del pulmón. Hablando de nutrición, no hay ninguna duda de que déficits nutricionales en el recién nacido prematuro inhiben también la formación de nuevo tejido pulmonar, específicamente proteínas y vitamina A, deficiencia de vitamina A. Interesante, los esteroides que los usamos antes y después del nacimiento y que son un arma bastante efectiva en la prevención de enfermedad de membrana hialina y en la reducción del daño pulmonar. Los esteroides también, cuando se administran por tiempo prolongado, tienen un efecto inhibitorio sobre el desarrollo del pulmón. Hay algunos datos en animales de experimentación que insuficiencia tiroidea, que sucede también con alguna frecuencia en el recién nacido prematuro, puede inhibir la formación de alveolos. Y realmente lo más importante es que lo más probable es de que ya el hecho de que el niño salga a respirar gas, aire, a las 24 o 26 semanas, es un factor suficiente para producir una disrupción, una inhibición en la formación de nuevos alveolos. De manera que ni siquiera necesitamos de producir daño con el ventilador, ni con infecciones, ni con ductus. El solo hecho de que este pulmón, que está supuesto a estar relativamente quieto dentro del útero y con un movimiento muy leve, súbitamente en estos niños está expuesto a un patrón totalmente distinto de lo que está supuesto a tener, y eso ya produce inhibición en la formación alveolar. Estos son trabajos del grupo del Dr. Alan Joe, que tienen un modelo muy interesante en el que exponen fetos de corderos en edad prematura, digamos en baja edad gestacional, y los exponen a ventilación mecánica mientras que están conectados a la circulación placentaria. De manera que estos animales no dependen de su intercambio gaseoso para sobrevivir. Y lo que demuestran esencialmente en este estudio es que tienen un grupo control, que obviamente no hacen nada, otro grupo que hacen CPAP con nitrógeno, sin oxígeno, en los otros hacen ventilación con nitrógeno, CPAP con oxígeno y ventilación con oxígeno. Y ustedes pueden ver claramente que en esta columna y esta columna, en cada uno de los gráficos están elevadas, indicando que estas columnas son las dos en las cuales los animales son ventilados, ya sea con nitrógeno o con oxígeno. Y cada vez que analizan marcadores de inflamación, IL-1, IL-6, IL-8 y monocitos en estos pulmones, ustedes ven que los animales que son ventilados, ya sea con nitrógeno o con oxígeno, tienen un aumento marcado en los niveles inflamatorios en estos pulmones, solamente producidos por esta ventilación con volúmenes corrientes que son relativamente moderados, es decir, estos animales no fueron sobreextendidos. En este gráfico ustedes ven lo que sucede ahora ya con animales recién nacidos, y estos son datos de nuestro laboratorio en Miami,
ratas recién nacidas que las ventilamos con volúmenes corrientes también exagerados, de 10 a 12 mililitros por kilo de peso. A las 2 horas, TNF y IL-6, marcadores inflamatorios relativamente bajos. A las 6 horas de ventilación con estos volúmenes corrientes altos, se produce una reacción inflamatoria violenta con un aumento muy marcado del TNF y del IL-6. Estos datos se han, reproducido en la literatura muchísimas veces. Está clarísimo que si ustedes ventilan con volúmenes corrientes exagerados, no solamente animales recién nacidos, sino que también adultos, se desencadena una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria tiene repercusiones funcionales. La distensibilidad del pulmón disminuye a medida que pasan las horas de ventilación exagerada y la resistencia, aunque no tan marcado, también sufre cierto incremento durante estas 6 horas de ventilación exagerada. Ustedes imagínense qué sucede si ustedes tienen un niño en la sala de cuidado intensivo y lo están ventilando con volúmenes exagerados durante días, semanas o meses. Obviamente que eso va a tener repercusiones importantísimas en la estructura y la función del pulmón, y el problema entonces es que a medida de que se deteriora la función pulmonar, ¿cuál es nuestra respuesta? Más presión, más oxígeno para tratar de mantener el intercambio gaseoso adecuado. Y entramos en este círculo vicioso en el que mientras más daño producimos, más intenso tiene que ser nuestra terapia y más riesgo de agravar el daño existe. El Dr. Vine dijo que el tiempo inspiratorio no era importante, así es que puse este diapositivo aquí para darle la contra. No, realmente tiene la razón. Si ustedes aumentan el tiempo inspiratorio de punto 3 a punto 4, seguro que no pasa absolutamente nada. Pero pongan cuidado, porque hace unos 20 años hubo una corriente muy fuerte desde Inglaterra, impulsado por el Dr. Osmond Reynolds, un gran neonatólogo británico, en el que sugirió de que teníamos que usar tiempos inspiratorios largos, de 1 o 1,5 segundos, y que eso permitía entonces mejor intercambio gaseoso y permitía reducir la incidencia de displasia bronco-pulmonar. Estoy seguro que aquellos de ustedes que tienen el pelo blanco como yo en el auditorio se recuerdan de esos tiempos en los que estábamos usando tiempos inspiratorios largos con relación inspiración-expiración invertida. Ustedes ven aquí en animales de experimentación como el edema pulmonar, medido por el peso húmedo versus seco de estos pulmones en animales, aumenta de forma progresiva, a medida que se aumenta el tiempo inspiratorio. ¿Qué es lo que sucede? A medida que ustedes aumentan el tiempo inspiratorio, se produce mayor distensión del pulmón. Hay más tiempo para que la presión se transmita a los alvéolos distales y eso hace entonces de que se sobredistiendan y eso hace de que se produzca daño pulmonar. No solamente hay más edema, sino que ustedes ven como la distensibilidad del pulmón también empieza a caer, como muestra en la parte gris de este gráfico, en aquellos animales en los cuales se prolonga el tiempo inspiratorio. Y también se produce un deterioro muy importante en la oxigenación, presión de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno, menos de la mitad en aquellos animales que fueron ventilados con tiempo inspiratorio muy largo, 1,5 segundos. Así es que hay algunos de estos detalles que realmente tienen repercusión sobre la función y la estructura de estos pulmones. El otro factor que mencioné antes y que es muy importante es que tenemos que tratar de mantener el volumen pulmonar al final de cada expiración. Y este fue realmente un avance tremendo de la neonatología, donde el doctor Josh Gregory, en los años 70, al comienzo de los 70, introdujo el uso de PIP, presión positiva al final de la expiración, y el uso de CPAP, ya que hasta este momento estos niños no tenían surfactante y al final de cada expiración la presión en la vía aérea era cero. ¿Qué sucedía? Estos pulmones se colapsaban totalmente y cada vez había que reabrirlos con el ciclo inspiratorio siguiente, lo que era obviamente un desastre. El doctor Alan Joe, nuevamente el grupo del doctor Joe, publicó este trabajo hace algunos años, nuevamente en corderos prematuros, en los cuales comparó oxigenación y mecánica respiratoria, distensibilidad, en grupos de animales ventilados sin presión positiva al final de la expiración, con un PIP de 4, de 7 y con un PIP de 0, pero después de surfactante.
Y lo que ustedes pueden ver es que los animales que fueron ventilados durante algunas horas, solamente 6 o 7 horas, sin presión positiva al final de la expiración, tienen presiones de oxígeno mucho más bajas y tienen distensibilidades pulmonares también mucho más bajas, indicando de que en pocas horas de ventilación inapropiada, sin mantención de un volumen expiratorio adecuado, lleva también a un deterioro importante de la función respiratoria y un daño respiratorio. Lo interesante en este trabajo es que no solamente demostraron alteración en estos pulmones cuando no se usaba presión positiva al final de la respiración, sino que demostraron también que realmente puede que exista un PIB ideal. Si ustedes miran la literatura, realmente no hay prácticamente ningún estudio en el que se haya evaluado cuál es la presión positiva al final de la expiración que es más ventajosa para el paciente con membrana hialina. En este estudio, nuevamente en animales de experimentación, se sugiere de que realmente una presión de 4 o 5 centímetros de agua, que es lo que usamos en la mayoría de nuestros niños, puede que sea el ideal. Usando 0, sin presión positiva al final de la expiración, se produce mucho mayor inflamación y salida de proteína en el espacio alveolar. Sin embargo, lo que es importante es que aparentemente si usamos una presión positiva exagerada, también esto puede llevar a mayor salida de proteínas al espacio intersticial y alveolar. No solamente demostraron, como digo, mayor permeabilidad, sino que también demostraron evidencia de inflamación aumentada en aquellos animales que fueron ventilados sin presión positiva al final de la respiración o presión que quizás es un poco excesiva, de 7. Nuevamente, los animales que presentaron los mejores resultados fueron aquellos en los que se mantuvo una presión positiva al final de 4. No quiero darles la impresión de que todos los pacientes tienen que usar una PIB de 4 centímetros de agua. Obviamente esto tiene que ajustarse de acuerdo con el tipo de paciente, con el tipo de lesión pulmonar que el paciente tenga, pero en general el mensaje que quiero darles es que tenemos que poner cuidado porque los extremos en presiones de distensión continua pueden ser más dañinos que beneficiosos. Pocas palabras sobre oxígeno. En general, yo creo que todos tenemos bastante claro de que el oxígeno en alta concentración es muy dañino. Esta es una lista simplificada de los posibles daños que produce el oxígeno en el pulmón: gran reacción inflamatoria, gran salida de polimorfos nucleares, aumento en la resistencia de las vías aéreas, disminución en la difusión, pero lo más importante es que también el aumento del oxígeno en el pulmón inmaduro, como dijimos antes, produce una inhibición de la formación de nuevos alvéolos y de capilares alveolares. Este es un estudio publicado ya hace muchos años atrás, en el que ustedes pueden ver cómo ratas expuestas a oxígeno en alta concentración durante los primeros días de vida muestran una inhibición importante en la formación de alvéolos. Noten ustedes la diferencia entre este pulmón de un animal que respiró aire durante los primeros días, en el que existe una muchísimo mayor cantidad de alvéolos, mayor superficie de alvéolo capilar, que en estos animales que fueron expuestos a oxígeno en alta concentración. No solamente se inhibe la formación de alvéolos, de septos alveolares, sino que también oxígeno en alta concentración produce una inhibición importante en la formación de nuevos capilares, en lo que se ha denominado como poda de la circulación pulmonar, en la que ustedes pueden ver que el animal control tiene realmente una esponja muy rica de capilares pulmonares, mientras que el animal que fue expuesto a oxígeno en alta concentración tiene una simplificación, solamente vemos los vasos más grandes, pero todos los capilares periféricos no existen porque no se han desarrollado a consecuencia de esta hiperoxia. Los datos clínicos con respecto al oxígeno, me imagino que todos ustedes están al tanto del debate que existe en este momento con varios estudios. Hasta el momento está bastante claro de que niños que son manejados con saturaciones más altas y por lo tanto reciben concentraciones inspiradas de oxígeno un poco más altas, tienen mayor incidencia de displasia broncopulmonar que aquellos niños en los cuales se ha utilizado una estrategia más conservadora en cuanto al manejo del oxígeno.
Estos datos, que eran claros hasta hace 2 meses atrás, están siendo un poco controvertidos hoy en día, con 2 publicaciones recientes del BOOST y del COV Trial, 2 estudios multicéntricos multinacionales, en los cuales el efecto del target de oxígeno sobre displasia broncopulmonar no ha sido tan marcado como lo fue en el SUPPORT Trial, que fue el estudio que se hizo en Estados Unidos hace unos 4 o 5 años atrás. En todo caso, hasta el momento la evidencia es de que si usamos más saturaciones más altas, tenemos que usar más oxígeno y probablemente deterioramos la progresión de la fisiología pulmonar en estos niños. Este es un metaanálisis de los efectos de infección antenatal, coriomielitis, sobre displasia broncopulmonar. Nuevamente, este es un hecho que se ha debatido bastante. La doctora Christy Waterberg fue la primera que publicó hace muchos años una asociación entre coriomielitis y mayor riesgo de displasia en niños prematuros. Ustedes pueden ver aquí de que existe gran número de estudios en este momento y hay discrepancia, no todos son consistentes, pero en aquellos estudios en los cuales se ha determinado el diagnóstico de corio con una histología o mediante histología y criterio clínico, claramente los niños que nacen de madre con coriomielitis, tienen un mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Estos son datos de nuestra institución de algunos años atrás, en el que cultivamos a un grupo bastante grande de niños de menos de 1000 gramos en el momento de que fueron intubados, inmediatamente después del nacimiento. Y nuevamente ustedes pueden ver aquí como aquellos niños que estaban colonizados en el momento del nacimiento, probablemente porque estas madres tenían coriomielitis y por lo tanto el líquido amniótico estaba colonizado, tuvieron una mayor incidencia de displasia broncopulmonar que aquellos niños que no estaban colonizados durante las primeras horas de la vida. Nuevamente confirmando la posible asociación entre infecciones antenatales y displasia broncopulmonar. En cuanto a investigación animal, nuevamente el grupo del doctor Joe, la doctora Ikeyami, publicaron estos trabajos hace ya algunos años atrás, en los cuales demostraron que la ventilación mecánica en animales que eran tratados simultáneamente con endotoxina tenían un aumento muchísimo más marcado en células inflamatorias y en las concentraciones de citoquinas que aquellos animales que eran ventilados solamente después de recibir un placebo solución salina, indicando entonces que existe un sinergismo entre infecciones antenatales o postnatales y ventilación mecánica, es decir, el niño que nace de una madre con coriomielitis y está colonizado o que tiene una neumonía congénita está mucho más expuesto a desarrollar daño pulmonar si es que lo ventilamos con patrones agresivos. Y estos son trabajos de la doctora Wheeler, en la cual ustedes pueden ver nuevamente cómo la inyección de endotoxina antenatal en el líquido amniótico produce una inhibición de la formación de nuevos alvéolos, que se refleja entonces en este cuadro que ya se lo he mostrado antes, de simplificación de estos pulmones. De manera que ya hemos visto que ventilación mecánica, oxígeno e infección, todos estos factores claramente disminuyen la formación de nuevos alvéolos y simplifican el pulmón. Con respecto al ductus podríamos hablar muchas horas. Solamente quiero decirles de que hay evidencia epidemiológica y de algunos metaanálisis en los cuales se señaló de que el cierre temprano del ductus arteriosus, cuando se comparaba con el cierre tardío, con indometacina o ibuprofeno, producía una reducción, estaba asociado con una menor incidencia de displasia broncopulmonar. De manera que por muchos años nosotros pensamos que realmente el ductus era uno de los factores importantes en la progresión del daño pulmonar y en la displasia broncopulmonar. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero hace un año publicamos un trabajo en nuestra institución en la que realmente pusimos en duda esta asociación tan estrecha, ya que no encontramos una disminución importante de la displasia cuando tratamos a los ductus en forma prospectiva, en forma temprana. Sin embargo, en animales de experimentación,
hay datos bastante interesantes de un grupo que trabajó durante muchos años en babuns, en monos, y en la ciudad de San Antonio. Y en este estudio, que desgraciadamente tiene pocos números, ningún estudio clínico lo podrían publicar con 8 niños, sin embargo, en este caso estos babuns son más caros, parece que los humanos, y es por eso que se usan, en todos estos estudios se usaron números muy pequeños, porque realmente ustedes se pueden imaginar es un modelo crónico de displasia broncopulmonar en babuns, así que se necesitan una unidad de cuidados intensivos que tratan a estos animalitos por semanas o meses. Bueno, el punto que quiero demostrarles es de que cuando estudiaron animales que tuvieron, y todos estos animales tienen un ductus, entonces lo que hicieron fue comparar niños controles prematuros en los cuales no se trató el ductus y claramente la superficie alveolar fue menor que en el grupo de los 8 animales en los cuales se les administró ibuprofeno en el día 3 de vida para cerrar el ductus. De manera que existen ciertos datos en animales de experimentación que sugieren que la persistencia del ductus pudiera también producir una inhibición de la formación de nuevos alvéolos y aumentar el riesgo de displasia. Los últimos minutos los quiero dedicar a, realmente yo creo que es la nueva frontera en cuanto a injuria pulmonar y prevención, que es lo que vamos a hablar en la próxima charla, y hablar un poco de cuáles son los factores moleculares de la injuria pulmonar, específicamente en el recién nacido y especialmente en el recién nacido prematuro. Hasta el momento hemos dicho que oxígeno, infecciones, posiblemente aumento del flujo sanguíneo pulmonar y sobredistensión son los factores fundamentales en la injuria pulmonar. Y lo interesante es que todos estos factores pueden actuar a través de un pathway, de un paso común, que es el aumento de las citoquinas en el tejido pulmonar. Y no solamente el tejido pulmonar, sino que también en la circulación de estos niños. Y este aumento de citoquinas, entonces, puede explicar en la disminución del factor de crecimiento vascular, que explica el por qué estos niños tienen disminución en la formación de vasos, aumentan la producción de TGF-beta, que es un potente inhibidor de la aceptación alveolar, y también aumentan la producción de CTGF, factor de crecimiento del tejido conectivo, que es un factor que una de mis colaboradoras, la doctora Xu Wu, ha trabajado ya durante muchos años. Este factor disminuye también la producción de alvéolos y además es responsable por un aumento importante en la formación de tejido fibroso, no solamente en el pulmón, sino que en todos los tejidos. Además, la inflamación produce una disminución en la producción de óxido nítrico, que también está envuelto en el desarrollo pulmonar, en la producción de nuevos alvéolos y vasos. De manera que lo más probable es que todos estos factores, y a lo mejor otros, a través de una cascada inflamatoria, producen entonces alteración de estas moléculas, de estas proteínas, que juegan un rol importantísimo en el desarrollo del pulmón y explican entonces el por qué estos niños no progresan a tener un pulmón normal. Este es el estudio de la doctora Wu en nuestro laboratorio, demostrando cómo la adición de TGF-beta a cultivos de pulmones de ratas produce una inhibición importante en la formación de nuevas vías aéreas. Lo importante es que el TGF-beta está marcadamente aumentado en niños con displasia broncopulmonar. Estos son estudios de discotecas en Inglaterra, demostrando mayores niveles durante los primeros 30 días de vida en niños con displasia broncopulmonar que en niños controles o niños con distrés que no desarrollan displasia broncopulmonar. No solamente hay una asociación entre estos dos, entre la concepción de TGF y el desarrollo de displasia, sino que en este estudio también se demostró de que aquellos niños que fueron a la casa en oxígeno, es decir, los niños que tenían displasia más grave, que se muestran en la curva superior, también tenían una mayor concentración de TGF en sus pulmones. Hay otros estudios en los cuales se ha determinado la concentración de TGF-beta en el líquido amniótico en niños nacidos de madres con corioamnionitis y sin corioamnionitis y que desarrollan displasia broncopulmonar o no desarrollan displasia broncopulmonar. Y nuevamente
hay una asociación muy importante, muy clara, entre el aumento del TGF-beta en el líquido amniótico y una mayor incidencia y severidad de la displasia broncopulmonar. Aquí ustedes tienen la duración de oxigenoterapia de estos niños con la concentración de TGF-beta en el líquido amniótico. Y ustedes pueden ver claramente cómo existe una relación bastante fuerte entre la concentración entonces de TGF-beta en el líquido amniótico y la severidad del cuadro respiratorio de estos niños posteriormente. CTGF, lo mismo que TGF, como dije, es el factor de tejido conectivo. Nuevamente, a medida que la doctora Wu aumenta la concentración en el cultivo, en el caldo de cultivo de estos pulmones, se produce una inhibición importante en la formación de nuevas vías aéreas. Y no solamente eso, ella ha demostrado en un modelo transgénico de ratas que aquellos animales que expresan CTGF con mayor intensidad tienen una simplificación, tienen una inhibición de la formación de alvéolos en comparación a los animales controles que expresan esta molécula en condiciones normales. Nuevamente, ventilación con alto volumen produce un aumento importante del CTGF en animales de experimentación. Oxígeno en alta concentración también produce un aumento importantísimo en relación a los animales expuestos a aire de la concentración de CTGF, de manera que nuevamente ventilación agresiva, oxígeno en alta concentración hace sobreexpresar esta molécula que, como dijimos, inhibe la formación alveolar. Y estos son estudios preliminares en humanos en los cuales nuevamente hemos demostrado de que la concentración de CTGF en los pulmones de niños con displasia broncopulmonar está considerablemente aumentada cuando la comparamos con un grupo de niños de semejante edad gestacional que no desarrollaron displasia broncopulmonar. ¿Podemos prevenir la isquemia pulmonar? La única manera como podemos prevenir la isquemia pulmonar es comprendiendo y tratando de dilucidar cuáles son los mecanismos de desarrollo de esta injuria y si quieren saber si se puede o no se puede, vuelvan después del break que vamos a tratar de explicar.